infierno no es un lugar con demonios rojos ni calderas burbujeando, es algo mucho más real y mucho más cercano. Porque el infierno no empieza cuando mueres, empieza cuando te acostumbras a vivir sin esperanza, cuando el alma se apaga lentamente y ni siquiera lo notas. El fuego más peligroso no está debajo de la tierra, está dentro del corazón humano, cuando decide vivir sin Dios. Nos enseñaron a temer un lugar, pero nunca nos enseñaron a reconocer ese fuego interno que te consume desde adentro. Cuéntame en los comentarios, ¿qué imagen del infierno te enseñaron? Porque hoy vamos a desmontar esa idea, pieza por pieza. Crecimos imaginando al diablo con un tridente, nos pintaron una caricatura, un cuento de terror para mantenernos controlados a través del miedo. Pero el problema es que, al quedarnos con esa imagen, dejamos de entender la verdad más profunda. El infierno no es un castigo que Dios nos da, es la consecuencia de una vida sin Él. Y sí, sé que este tema incomoda, pero si nunca hablamos de lo que nos separa de Dios, ¿cómo vamos a valorar todo lo que Él hizo por nosotros? Quédate hasta el final, porque este video va a revelarte una perspectiva del amor, la justicia y la eternidad que jamás te habían contado. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a la gente al infierno? Esa pregunta la han hecho miles de personas antes que tú, incluso creyentes, y es una pregunta justa. Porque si Dios es amor, ¿cómo podría disfrutar viendo a alguien sufrir eternamente? Algo ahí no encaja, ¿cierto? Tal vez el problema no es Dios, sino nuestra idea de lo que creemos que Él hace. Tal vez llevamos siglos leyendo la historia al revés. ¿Y si el infierno no es un lugar al que Dios te envía, sino un estado que el ser humano elige? ¿Y si Dios no está empujando a nadie al fuego, sino extendiendo la mano para sacarte de él una y otra vez? ¿Y somos nosotros los que seguimos diciendo no? Esto puede doler, pero escúchalo bien, no es falta de amor lo que separa a las personas de Dios, es el rechazo constante a ese amor. El infierno no es un castigo arbitrario, es la consecuencia lógica de decirle no a la fuente de toda vida. El infierno no siempre empieza con algo grande, la mayoría de las veces. Empieza en lo cotidiano, en una mentira que se repite sin pensar, en un orgullo que cuesta soltar o en una indiferencia que enfría poco a poco el alma. Y justo ahí, entre la oscuridad y el silencio, Jesús pronunció una palabra que lo cambió todo. Una palabra que no era simbólica, era tan real que la gente podía verla, olerla y sentirla. Así empieza nuestra primera clave, la Gehenna. Es una palabra que Jesús usó una y otra vez, y no era una metáfora vaga, era un lugar real. A las afueras de Jerusalén existía el Valle de Hinnom. Allí se quemaban los desperdicios, los animales muertos y los cuerpos de los criminales. El fuego nunca se apagaba. El aire olía a podredumbre y el humo subía día y noche sin descanso. Cuando Jesús habló del infierno y dijo Gehenna, la gente sabía exactamente de qué hablaba. No pensaban en demonios ni tridentes. Pensaban en ese basurero ardiente, donde todo lo que había perdido su valor y terminaba siendo consumido por las llamas. Jesús no estaba describiendo un lugar de tortura activa, sino el destino final de lo que se corrompe completamente, de lo que ya no tiene propósito, de lo que se autodestruye. Y aquí viene la principal verdad. La Gehenna no está tan lejos como crees. Cada vez que elegimos el odio sobre el perdón, la mentira sobre la verdad, el orgullo sobre la humildad, encendemos pequeñas Gehenna dentro de nosotros. Ese basurero espiritual no es un mito antiguo. Es el eco de lo que pasa cuando el corazón se aleja de su Creador. Cuando Jesús usó la imagen de la Gehenna, no estaba tratando de infundir miedo, sino de abrir los ojos de todo aquel que le escuchaba, de hacerles ver que el fuego del infierno no era un castigo que viene de fuera, sino una consecuencia que empieza dentro. El fuego que no se apaga no es una hoguera mística.
Es el fuego interior del egoísmo, del resentimiento, del orgullo. Ese fuego que destruye relaciones, rompe familias y apaga sueños. Porque cuando decides vivir sin Dios, no es que Él te castigue, es que tú mismo te vas deshaciendo. No porque Dios te odie, sino porque estás desconectado de tu fuente de vida. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de vacío? Como si nada llenara, como si la vida se volviera ruido y cansancio. Y aunque todo parece ir bien por dentro, te estás derrumbando. Eso no es casualidad, es un recordatorio de que fuiste creado para más. El fuego de la gehenna arde fuera, pero hay un fuego aún más doloroso. El que arde dentro no tiene humo ni llamas, pero consume igual. Porque el verdadero tormento no se mide en grados de calor, sino en la distancia que tenemos de Dios. Y eso nos lleva a la segunda clave. El verdadero tormento es la ausencia de Dios. El mayor dolor del infierno no es el fuego, es la ausencia total y definitiva de Dios. Todo lo bueno que experimentas, la risa, la música, la amistad, el perdón, la paz, viene de Él. Incluso quienes no creen, disfrutan de lo que los teólogos llaman la gracia común, esa chispa de bondad que todavía sostiene al mundo. Pero imagina, un estado donde esa chispa se apaga, donde la luz se ha retirado y no queda amor, ni esperanza, ni belleza, ni paz. Eso es el infierno. No porque Dios esté allí torturando, sino porque Dios no está. Y sin Él, solo queda el vacío. Imagina que se apaga el interruptor del alma. No hay música, no hay color, no hay sentido. Solo silencio, soledad y un para siempre sin dirección. Es como un astronauta que corta su tubo de oxígeno. No es que el espacio lo castigue, es que se ha separado de su fuente de vida. Así ocurre cuando una persona decide vivir lejos de Dios. No hay castigo externo. Hay consecuencias naturales y, lo más trágico, es que Dios no deja de amar a esa persona ni un segundo. Solo respeta su decisión. Porque el amor verdadero no se impone, se ofrece. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Has sentido alguna vez que te alejaste de Dios? Si estás en ese punto donde quieres volver, aunque no sepas cómo, habla con Dios y dile, no quiero vivir lejos de ti. No es un ritual, ni una fórmula mágica, es un primer paso, de sinceridad. Y créeme, Dios siempre responde al corazón que le busca. Lo que viene ahora responde a la pregunta más dura de todas. ¿Por qué un Dios de amor permitiría que alguien se pierda? Podríamos pensar que Dios castiga, pero la verdad es más profunda. El amor no encierra, el amor libera, y aún así hay corazones que prefieren quedarse en la oscuridad, cerrando la puerta desde dentro sin darse cuenta de que están apagando su propia luz. Ahí entra la tercera clave. La puerta del infierno se cierra por dentro. El infierno no es un sitio al que Dios te empuja. Es una puerta que el ser humano decide cerrar desde dentro. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, lo dijo de una forma brillante. Al final solo habrá dos tipos de personas: las que le dicen a Dios hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios con tristeza les dice hágase tu voluntad. Dios respeta tu libertad, incluso cuando lo rechazas, y eso duele, porque el amor verdadero nunca obliga. Recuerdo una conversación con un amigo que me gritó frustrado: no entiendo por qué tu Dios no obliga a todos a ir al cielo. Y le pregunté, si amaras a alguien con todo tu ser, pero esa persona te dijera que no quiere estar contigo, ¿la secuestrarías para tenerla a tu lado? Él se quedó en silencio y entendió. El amor, para ser amor, tiene que ser libre, y esa libertad incluye el riesgo de que alguien diga, no quiero estar contigo. Dios no nos lanza al fuego, nos ama tanto, que incluso acepta el dolor de vernos alejarnos, y justo ahí
entendemos que el infierno no es venganza, es la consecuencia de una libertad mal usada. No se trata de miedo, sino de entender que nuestras decisiones tienen peso eterno, porque cada sí o cada no a Dios construye nuestro destino más allá de esta vida. Hasta ahora hemos visto el fuego, el silencio y la puerta, pero falta la parte más importante de esta historia, porque la última palabra no la tiene el infierno, la tiene el amor. Y eso nos lleva a la cuarta clave, la que transforma el miedo en esperanza. La cuarta clave es esta: el mensaje del infierno. No es para asustarte, es para despertarte. Durante siglos se usó el miedo al infierno como una herramienta para controlar o manipular, pero el propósito de hablar de esto nunca fue el miedo, fue recordarte que tus decisiones importan, que tu vida tiene un propósito, que lo que haces con tu libertad construye eternidad. El amor de Dios no se impone, pero tampoco se ignora. Hablar del infierno sin hablar de la cruz es cruel, porque Jesús no vino a darte un mapa para huir del fuego. Jesús vino a entrar en él, por ti. Cuando lo colgaron en la cruz y gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», estaba experimentando esa separación, esa guiena espiritual para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo jamás. Él descendió a lo más profundo del dolor humano para que cada persona tuviera una oportunidad real de redención. El infierno demuestra cuánto te ama Dios, porque fue hasta el mismo límite del dolor, hasta el silencio del abandono para que tú no tuvieras que llegar ahí. Así que, en resumen, el infierno no es un sótano de tortura, es la destrucción final de lo que se separa de Dios. Su fuego no es físico, sino existencial. La ausencia de todo bien. El eco de una vida que se resistió a la luz, y su puerta se cierra, sí, pero desde dentro. Por eso, el mensaje del infierno no es una amenaza. Es una invitación desesperada de un amor que aún hoy sigue extendiendo su mano. Es como si estuvieras en un edificio en llamas y alguien te gritara desde la escalera: «Salta, yo te sostengo». El peligro es real, pero la salvación también lo es. Y ahí está la belleza de todo esto, que si has sentido que perdiste el rumbo, Dios todavía sabe tu dirección. Incluso si te alejaste, Él sigue en el mismo lugar, esperando con los brazos abiertos. No se trata de religión, se trata de volver a casa, volver al lugar donde empezó todo, donde hay paz, propósito y amor verdadero. Si este video te hizo pensar, dale like, suscríbete y compártelo, porque el mundo necesita escuchar una verdad diferente. Y si algo dentro de ti despertó hoy, no lo ignores. Dios sigue hablándote incluso en medio del ruido. Y si sientes que tu historia aún no tiene final, tranquilo. Dios todavía está escribiendo los capítulos que faltan. Esto es Fe con Coraje. Nos vemos en el próximo video.